pues nada, en primer lugar agradecer a Federico la oportunidad de dejarnos participar en este grupo operativo que yo creo que va a dar un empujón a la innovación en el tema de las praderas de riego. Y después, bueno, agradecer a Fernando y a Octavio que me hayan preparado el suelo y el abonado, porque ahora ya solo me queda a mí preparar la pradera, ¿no? En primer lugar, bueno, vamos a ver un poco de la situación desde la que partimos y, como todos sabemos, la principal fuente de alimentación ganadera son las praderas de regadío de la Vega del Alagón, y esta cabaña ganadera está formada sobre todo por ganado bovino. El ovino es prácticamente residual. Esto tiene una parte buena y una parte mala. Al final, nosotros como empresa siempre miramos a los pastos, y para el aprovechamiento de los pastos la oveja siempre tiene un plus, ¿no? Porque, bueno, por la manera que tiene de hacer los rendimientos en el pasto y la manera que tiene de abonar, son pequeñas abonadoras con patas, pues siempre es más interesante. Pero bueno, no es una limitación como tal. Las que sí son limitaciones importantes son infraestructuras, las fuertes pendientes que tenemos, como ya han indicado mis compañeros, los terrenos ácidos y las limitaciones de riego principalmente, que son instalaciones antiguas y después unos riegos, bueno, pues deficitarios a todos los efectos, como el riego a manta, bueno, los riegos tradicionales que estamos hablando. En su mayoría se trata de sistemas de producción mixtos. Esto quiere decir que son tanto para aprovechamiento a diente como para siega. Esto es una parte importante porque a la hora de la implantación de la pradera tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo. Después partimos de unas praderas degradadas. Estas praderas vienen degradadas por todas las causas que se ha dicho anteriormente, sobrepastoreo, dejadez y sobre todo los pastoreos continuados. O sea, la práctica de dejar a las vacas durante todo el año en una misma parcela. Tenemos problemas de compactación, tenemos problemas de aparición de especies infectantes y es uno de los grandes problemas de las praderas del Alagón. Eran praderas que a lo mejor tienen 30 años, que se pusieron en su tiempo con las especies que había en aquellos momentos, Trifolium pratense, Festuca, Reygrace, y al final han ido quedando macollas de malas hierbas. Entonces, bueno, se están categorizando como praderas unos pastos que ya no son praderas propiamente dichas. Todo no es malo, ¿no? Tenemos también una particularidad que es aquí lo que se vive en el campo es un sistema extensivo o semi-extensivo. Esto quiere decir que, bueno, que tenemos una parte buena de bienestar animal. El animal está en el campo, tiene espacio para moverse, es sostenible, no tenemos una degradación tan importante, ¿no? Bueno, ya partiendo un poco de dónde venimos, vamos a establecer una serie de objetivos, ¿no?, para lograr un plan de manejo basado en 5 puntos fundamentales. Lo primero es bastante obvio, ¿no?, que debemos irnos a unos altos rendimientos y calidad nutritiva del forraje, sobre todo porque las particularidades de las explotaciones, aquí son explotaciones relativamente pequeñas, no todos son ATP, con lo cual, bueno, pues es una actividad secundaria lo que tienen en el campo, y cuanto más reducida la superficie, mayor tiene que ser el rendimiento y la calidad nutritiva, porque no tenemos mucho espacio para malgastar, ¿no? Después debemos lograr una alta eficiencia de consumo del forraje producido, bien sea a diente o bien sea mediante siegas, ensilados o vinificados, porque al final estamos en la misma. Aprovechar en el momento justo la comida a diente o buscar el momento justo de mayor calidad del pasto para ensilarlo o vinificarlo, porque no tiene sentido que hagamos una comida de baja calidad cuando hemos invertido esfuerzo y dinero. Después, muy importante buscar una mezcla que tenga una persistencia de las especies forrajeras en la pradera. Esto hemos trabajado con el grupo operativo y hemos hecho un pequeño cuadro que os mostraré después,
para ver qué especies están incluidas o qué especies son interesantes y su persistencia a lo largo de los años. Después, hay que buscar una alta productividad por animal y hectárea. Esto es una redundancia, ¿no? En el campo y en cualquier empresa siempre hay que buscar una alta productividad. Pero lo que vengo a referirme aquí es que, sobre todo, el producto final es la canal. Es el animal, es lo que tenemos que engordar. No vamos a hacer una pradera espectacular si no obtenemos un rendimiento que es nuestra venta directa del ganado. Aquí os he puesto un par de imágenes, ¿no?, basadas en la sostenibilidad. Y puede llevar un poco a controversia porque realmente la imagen de la vaca es de una publicación que iba en contra precisamente de la cosificación, ¿no?, de la cosificación del animal como carne. Para mí no es una cosa mala. Para mí lo que hay que buscar es un equilibrio entre el beneficio, el costo y la sostenibilidad. Y al final en este sistema extensivo tenemos un bienestar animal, con lo cual no se trata al animal como un producto, pero al final el rendimiento viene del animal. Bueno, ya metiéndonos un poco más en temas de las praderas, como he dicho, bueno, vamos a ir haciendo un pequeño itinerario, creo que bastante didáctico, y viendo también las experiencias que hemos tenido en fincas piloto. En primer lugar, para implantar una pradera hay que definir el tipo de aprovechamiento. Como hemos dicho, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pastorearlo, vamos a segarlo, vamos a hacer unos aprovechamientos mixtos? En esta finca, en una de las fincas piloto, que es la finca de Val de las Casas en Olguera, podemos ver que tienen un aprovechamiento mixto. Es bastante común en las praderas del Alagón hacer un aprovechamiento mixto cuando no se hace un pastoreo, como hemos comentado, simplemente continuo. Pero normalmente cuando la gente quiere obtener un rendimiento, el sistema es un sistema mixto. Aquí podemos ver, por un lado, ganado pastoreando. Estos son extranjeros en estas tierras, son Angus, que es una especie que se adapta muy bien a esta idiosincrasia de los pastoreos rotacionales. Y aparte, bueno, pues tiene una buena salida cárnica, que eso también es importante. Y después también hacen ensilados para dar de comer en diferido al ganado. Este propietario tiene la particularidad que tiene una finca en Garrovillas de Alconétar. Entonces, bueno, pues la parte que tiene de superávit, por decirlo de alguna manera, de forraje, lo destina a la finca de Garrovillas, que es una finca eminentemente de secano. Aquí no me voy a parar mucho porque, bueno, esto nos lo ha ilustrado Octavio, que obviamente tenemos que partir de un análisis de suelo previo para diseñar la mezcla y el abonado. Lo único que sí, dar unas pequeñas pautas, porque nosotros muchas veces como técnicos pues somos muy puntillosos en el punto de tomar las muestras de suelo, ¿no? Y muchas veces por logística o por cualquier cosa no se puede hacer siempre por el técnico. Estas son unas pequeñas pautas para que el agricultor, siguiendo las instrucciones del técnico, pueda recoger la muestra, ¿no? No necesitamos, esto no es que no sea importante, sino que no venimos a un tema de producción tan fuerte como puede ser en los frutales. Entonces, bueno, lo que tenemos que seguir es unas pautas un poco lógicas. Tratar de no hacer, de hacer una parcela en la que sea representativo el tipo de suelo, sacar la muestra en una cata en el espacio que nos interesa, o sea, entre los 15-20 primeros centímetros, que es donde se encuentra el sistema radicular de las plantas que vamos a implantar, y después almacenarlo bien y llevarlo lo antes posible a analizar. Después de obtener ese análisis, pues vamos a intentar diseñar una mezcla de semillas biodiversas, importante que tenga gramíneas y leguminosas adaptadas a las características del suelo y al tipo de aprovechamiento que le vamos a dar. Esto va a depender pues de muchos factores, de pH, de textura de suelo, si hay algún elemento bloqueado, etcétera. Bueno, aquí he hecho un pequeño catálogo de las leguminosas perennes que se utilizan en condiciones de regadío. No todas se utilizan en nuestro tipo de suelo porque, bueno, no tiene mucho sentido, pero bueno, sí, los que dan unas pinceladas del uso de cada una. Trébol fragiferum, que es el trébol fresa, está muy implantado desde hace mucho tiempo en las praderas de regadío y es un trébol que tiene una implantación muy lenta, pero que después soporta muy bien el pastoreo.
Entonces es muy interesante en praderas de uso mixto o solo de pastoreo. El Trifolium repens, que es el trébol blanco, es muy interesante porque tiene mucha calidad forrajera y, aparte, por su reproducción por estolones, pues se propaga bastante. Lo único que necesita unas condiciones de humedad que muchas veces, bueno, este es el trébol de las cunetas, ¿no?, el que podemos ver en las cunetas en muchos, sobre todo cuando hay humedad. Entonces necesita unas condiciones de humedad que no siempre se dan en los suelos por temas de encharcamiento, malos drenajes y todas las cosas que hemos dicho antes. Después tenemos el Trifolium pratense, que se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo. Fue el primer trébol que se introdujo en esas praderas de hace más de 30 años. Lo que pasa es que este trébol tiene un problema, que es eminentemente para siega. Entonces, en praderas de uso mixto se pierde un poquito. El Lotus corniculatus, que es una planta que no tiene mucho interés forrajero, pero sí que equilibra mucho los forrajes, porque es una planta muy nutritiva y palatable y siempre se mete una pequeña cantidad de las mezclas. El Medicago sativa, que, bueno, la alfalfa, que como ya ha indicado Fernando, pues esto necesitaría un libro aparte, ¿no? Como bien ha indicado, tiene mucha calidad, mucha persistencia, pero se podría decir que es la reina del forraje, pero una buena reina necesita un buen trono y estos suelos son complicados para la alfalfa, primero porque necesitan un pH superior al 6,5 y después suelos bien drenados. El Edisarium, que el Edisarium no se utiliza mucho aquí, que es la zulla, que es más de la zona es una leguminosa que se utiliza en la zona de Cádiz y de Huelva para forraje, y el Onaubrichi bicifolia, que tampoco es más de suelos neutros alcalinos, es la esparceta o pipirigallo, que aquí no se utiliza mucho, se utiliza en Cataluña. Pasando a las gramíneas, las más interesantes son la festuca y el ryegrass. Festuca por su rusticidad y el ryegrass inglés por su calidad y por su capacidad de rebrote. Después también es interesante introducir en las mezclas algo de dactilo, y el Phalaris y el Bromus no se suelen utilizar. El Bromus se está utilizando mucho en el norte, en praderas de regadío, en praderas de secano, que allí son regadíos de Cantabria. Praderas atlánticas, digamos. Praderas atlánticas. Y bueno, después aquí tenemos a las gramíneas. Vamos a centrarnos en las festucas y en los ryegrasses, y vamos a quitar a los enemigos, ¿no?, al Paspalum, a la Echinocchia y al Sporborum. El Paspalum sobre todo afecta al maíz, la cola de caballo también afecta a la pradera de regadío, pero bueno, pega más en el arroz y en el maíz. Y después el enemigo número uno, ¿no?, que es lo que hemos visto, que es el Porbolus, que además es una planta que se reproduce por rizomas y es muy complicado. Es muy complicado erradicarla, además es pionera y no deja espacio para el resto de las plantas, entonces es complicada. Es importante que las leguminosas estén inoculadas con su Rhizobium específico, por una cosa que ha dicho Octavio. Aquí nos vamos a quitar un gran porcentaje de fertilización nitrogenada, lo cual nos va a permitir hacer una fertilización responsable, como ha apuntado. Entonces, bueno, es un proceso que hace la planta, es una simbiosis que la propia planta hace con una bacteria, que es el Rhizobium. Esta simbiosis lo que hace que el nitrógeno es uno de los elementos más abundantes presentes en la naturaleza, pero no está asimilable. Entonces, solo es asimilable cuando se junta con hidrógeno, con oxígeno, dando lugar a nitratos o a amonio. Lo que hace precisamente esta simbiosis, que es una rizondosimbiosis de la leguminosa con esta bacteria, es pasar de forma atmosférica a forma amoniacal. Entonces ya está disponible para las plantas. Con esto conseguimos, según bibliografía, con una pradera de riego, entre 100 y 150 kilos de nitrógeno por hectárea fijado al suelo. Esto tiene una especial importancia en suelos ácidos. Me refiero al inocular la leguminosa con su propio Rhizobium, porque en los suelos ácidos no existe tanta actividad bacteriológica como en otros suelos con mejores condiciones. Entonces, al no estar la bacteria naturalmente presente en los suelos, tiene que importarse y tenemos que intentar aportarla junto con la semilla.
Esto es un pequeño... Bueno, aquí... ¿Se ve el ratón? No, no se ve. Bueno, estos son las nodulaciones que hace la propia bacteria en el sistema radicular de la planta, donde se está produciendo esa simbiosis con la cual lleva esa fijación de nitrógeno. Después, bueno, esto es un análisis tipo de los suelos que tenemos aquí, como ya se han indicado, son texturas francoarenosas, texturas medias, con pH comprendido, nos lo ha puesto también en el librito Fernando, entre el 5,3 y un 6,5 en superficie, con lo cual son poco ácidos, pobres en fósforo y muy pobres en materia orgánica. Este está un poquito subido en materia orgánica para lo que son realmente estos suelos, en torno a un 1,4. Bueno, ya me tiro directamente a las fórmulas que hemos preparado para el proyecto de ecopraderas y lo que se ha hecho en las fincas piloto. Como hemos indicado, se ha introducido trébol blanco, trébol fresa y lotus corniculatus para equilibrar la mezcla. De gramíneas, en un principio, en 2019, se metieron ryegrass inglés, dactilo y festuca alta. También se introduce una pequeña cantidad de achicoria porque es fuente de calcio, de potasio y de fósforo, y aparte porque tiene un gran poder antihelmíntico. Ahí hay una pequeña rata, que nos ayuda a luchar contra los nematodos. En 2020 lo que se hizo fue una pequeña introducción de trébol híbrido, que es un trébol adaptado a suelos mal drenados, y también quitar algo de ryegrass por Fectulolium, que es un híbrido entre ryegrass y festuca, bueno, es un híbrido retrocruzado entre ryegrass y festuca, que lo que nos va a aportar es más resistencia a la sequía. Entonces, lo que se hizo fue intentar que hubiera más persistencia, quitando un poquito de producción y de calidad, pero que se fuera un poquito más a persistencia. Esta es la tabla que hemos preparado para el cuaderno de buenas prácticas, en el cual vienen todas las especies con el nombre científico, el uso que tienen y después la duración en años. Bueno, la duración depende un poco del manejo, como apunta, esto nos vamos a acordar de Valentín, que hoy no está, esto lo ha redactado Valentín Maya. No me va a dar tiempo, Federico, pero bueno, lo voy a intentar hacer lo más rápido posible. Para las pautas de siembra y la implantación de praderas de regadío, por las experiencias que hemos tenido, siempre nos vamos a ir la dosis de siembra recomendada. Nosotros como casa siempre recomendamos una dosis de 25 kilos, pero claro, esto va ajustado también a unos costes económicos. No son semillas baratas y el coste económico pues tiene que ir lo más aquilatado posible. Entonces, bueno, la dosis de siembra iría desde un mínimo de 25 kilos hasta unos 35 kilos por hectárea. Hay que hacer una correcta preparación de terreno y el uso de medios adecuados, una profundidad de siembra entre medio centímetro y 1 centímetro, sobre todo porque se trata de semillas muy pequeñas con poca energía y si tú las entierras mucho, después les cuesta mucho la germinación. Se recomienda hacer un pase de rulo posterior y planificar bien pues, los cercados, los puntos de agua, porque hay momentos en el año en que es importante tener puntos de agua en la misma pradera para que el ganado lo pueda aprovechar y después tener claro la oportunidad de siembra, que con los medios de hoy en día de poder ver si va a llover la semana que viene, pues es relativamente fácil. Estas fotos que os he puesto aquí son de la siembra de una pradera ahí me he equivocado yo en el año, en 2019. Es 2019, sí, claro, fue el otoño pasado. Eso es en la finca de Olguera de Valde las Casas. Podemos ver una sembradora de botas que ya tiene la tolva llena de semillas y después tiene un rulo puesto justo detrás para hacer toda la operación al mismo tiempo. Todas estas cosas las hemos incluido en el cuadernillo de buenas prácticas y bueno, las voy a pasar muy por encima para ver algunas experiencias en finca. El primer aprovechamiento preferiblemente mecánico cuando las especies tengan desarrollo suficiente y después no entrar cuando el terreno está encharcado. Eso es muy básico. Es preferible hacer unos pastoreos rotacionales en vez del pastoreo continuo que hemos tenido endémico de siempre, ¿no? Paso a las experiencias de fincas pilotos si me da tiempo. He seleccionado 3 fincas porque están en un radio de 20 kilómetros y son fáciles de ver, entre Olguera, Río Lobos y Galisteo. En la primera finca
Se sembró principalmente para siega, entonces se están sacando unas producciones en cada corte de eso. Es difícil valorarlo, ¿no? Porque al final, bueno, no todos los hilos pesan igual, no todos llevan el mismo porcentaje de materia seca, pero sobre unos 3.400, entre 3.400 y 4.000 kilos de materia seca por corte. Lo que sí vemos una cosa en esta pradera, que tenemos un alto porcentaje de leguminosas, como ha indicado antes Octavio, cuanto más antigua es la pradera, más se degrada la leguminosa, pero también era una práctica que se hacía mucho al principio, que era introducir poca leguminosa. Cada vez se tiende más en las praderas de regadío a ir metiendo un poquito más de leguminosa. Y cuando se hace un corte mecánico, siempre persiste un poco más la leguminosa porque no tiene pateo. Y bueno, aquí podemos ver que hay un porcentaje importante de leguminosas. En Fuente del Sapo, esto está cerca de Río Lobo, tuvimos un problema de la primavera de 2020 con una infesta de cardo mariano, pues principalmente porque había un exceso de nitrógeno propiciado sobre todo por las postas del ganado en ese aprovechamiento. Lo que se hizo fue recomendar termino ya. Fue recomendar un desbroce manual y después machacarlo con ganado. Y con un manejo de ganado hemos conseguido esto. Hemos conseguido una pradera relativamente limpia. Sí, de pasar de esto a esto. Y un equilibrio entre gramíneas y leguminosas bastante bueno. Después aquí en Valdechinas, bueno, pues teníamos un poco todos los problemas añadidos de pendientes, de un riego a manta ineficiente y después aquí lo que se hizo fue una experiencia piloto con una siembra directa. La siembra directa, bueno, pues quedaron algunos fallos de siembra, como se pueden ver aquí. En esos fallos de siembra las malas hierbas son muy listas y lo colonizan enseguida. Entonces, bueno, pues vemos las malas hierbas. Lo que se han hecho son 2 aprovechamientos después de este primero, que fue en mayo, y ahora mismo el estado de la pradera a día de ayer que se sacaron las fotos es este. Entonces, bueno, aquí tenemos un mayor porcentaje de gramíneas que de leguminosas, pero se puede ir recuperando. Y por mi parte nada más, creo que me he enrollado demasiado y vamos según horario. Y nada, agradeceros y esperar los resultados de todos, sobre todo de mis compañeros de innovación, que yo creo que como empresa nos va a servir pues para dar un puntito más y para poder dar un mejor asesoramiento.